Mucho antes de que la Biblia, como la conocemos, existiera, ya había otros textos, textos antiguos, prohibidos, rechazados por los concilios, ignorados por la religión oficial, pero guardaban algo inquietante. Uno de ellos es el libro perdido de Adán y Eva, un relato alternativo de la creación, un texto que revela lo que ocurrió después de la expulsión del paraíso. Y lo que allí se cuenta podría cambiar por completo todo lo que crees saber sobre el bien, el mal, el alma humana y el verdadero propósito de tu existencia. Prepárate, porque estos secretos no se revelan sin consecuencias. ¿Por qué este libro fue ocultado? A lo largo de la historia, muchos textos sagrados fueron borrados, escondidos o condenados como herejía. La razón oficial: no eran inspirados por Dios. Pero la verdad es más compleja. Estos textos incomodaban, desafiaban la estructura de poder, el dogma, la narrativa oficial. Entre esos textos está el libro de Adán y Eva, también conocido como La vida de Adán y Eva, conservado en versiones etíopes, griegas, latinas y eslavas. Un relato que continúa la historia después de que ambos son expulsados del Edén. Un texto donde Adán y Eva no son figuras estáticas, sino seres profundamente humanos, frágiles, espirituales. Lo que el libro revela es inquietante: el dolor, el arrepentimiento, la lucha interior, la tentación constante, pero también el despertar espiritual más allá del castigo. Entonces, ¿por qué fue ignorado? Tal vez porque en sus páginas se esconde una verdad que libera, y quien descubre esa verdad ya no se deja dominar por el miedo. El relato prohibido. ¿Qué dice realmente este libro? El libro de Adán y Eva comienza justo donde la Biblia oficial termina el relato del Edén. Adán y Eva ya han sido expulsados, pero lo que sigue no es un castigo sin sentido, sino un camino de iniciación espiritual lleno de símbolos y lecciones. Adán llora por 40 días junto a un río. Eva se golpea a sí misma pidiendo perdón. Ambos buscan desesperadamente volver a la presencia de Dios, no por miedo, sino por amor, por la conexión perdida. Y aquí está la clave: no fueron expulsados solo por desobedecer, sino para iniciar un viaje de conciencia. En este relato, Adán y Eva enfrentan pruebas, visiones, apariciones de Satanás disfrazado y una lucha constante por elevarse espiritualmente. Es una historia de redención profunda, una especie de evangelio olvidado, pero protagonizado por los padres espirituales de toda la humanidad. Este libro presenta un Dios que prueba pasa, pero también que guía. Y muestra que la caída no fue el final, sino el inicio de algo mucho más grande: la evolución de la conciencia humana. ¿Y si la caída no fue un castigo, sino parte del plan? ¿Y si todo lo que hemos llamado pecado era solo una etapa del despertar? Las enseñanzas ocultas del texto. Más allá del relato literal, este libro encierra un lenguaje simbólico profundo. Cada escena, cada diálogo, es una representación de procesos espirituales internos. Y al leerlo desde ese nivel, se abre una comprensión totalmente distinta. Adán representa la conciencia masculina, el intelecto, la estructura. Eva representa la conciencia intuitiva, receptiva, el alma emocional. Ambos, separados del paraíso, deben unirse de nuevo en armonía interior para poder elevarse. No se trata de una historia externa, sino de una metáfora del alma humana dividida y en proceso de integración. Satanás no aparece solo como un tentador externo, sino como la duda, la autotraición, la confusión mental. Lo enfrenta en muchas formas, como un ángel, como un amigo, como una voz interior, porque la oscuridad no siempre viene con cuernos. A veces viene como falsa luz.
Uno de los mensajes más potentes del libro es que la caída no es definitiva, que incluso el alma más fragmentada puede volver a la fuente. Pero el camino no es automático. Requiere disciplina, conciencia, humildad y un fuego interno que se niega a apagarse. Estas enseñanzas fueron rechazadas porque empoderan al alma humana, porque no necesitan intermediarios y porque dejan claro que la redención está en tus manos, no en manos de otros. Las consecuencias espirituales de estos secretos, revelar estos textos, no es un simple acto de curiosidad histórica. Es un acto de desprogramación profunda, porque nos obliga a cuestionar todo lo que nos enseñaron sobre culpa, castigo, pecado y sobre todo sobre nuestro poder espiritual. Si Adán y Eva, los supuestos caídos, fueron también buscadores de luz, entonces la caída no fue el fin, sino la chispa del despertar. Y eso cambia todo. La consecuencia más fuerte de este conocimiento es que ya no puedes seguir culpando a otros. Ya no puedes decir, así soy, porque así me hizo Dios. Porque este libro muestra que la caída fue parte de tu plan para evolucionar. Otra gran consecuencia es la pérdida de miedo. Cuando entiendes que el error no te separa del Creador, sino que es el inicio de tu camino de retorno, ya no temes equivocarte. Y eso te hace libre. Por eso estos secretos han sido escondidos. Porque una humanidad sin miedo es una humanidad imposible de controlar. Una humanidad que no necesita templos de piedra porque ya ha descubierto que el verdadero templo está dentro. El mensaje simbólico para nuestra era, hoy más que nunca. El mensaje oculto de Adán y Eva cobra un nuevo sentido. Vivimos en una era de desconexión, ruido y olvido espiritual, pero también en una era de retorno, de almas que están despertando. Adán representa la humanidad dormida, expulsada de su estado natural de conexión con lo divino. Eva representa la sabiduría olvidada que busca volver al origen, y tú eres ambos. Eres quien cayó y quien se levanta. Eres quien olvida y quien recuerda. Este libro perdido es en realidad un espejo. No para mirar el pasado, sino para comprender el presente. Nos recuerda que cada vez que eliges conciencia sobre automatismo, cada vez que perdonas en lugar de vengarte, cada vez que eliges la luz, aun cuando el camino esté oscuro, estás regresando al paraíso. Y ese paraíso no es un jardín externo. Es un estado interior al que solo se accede desde el alma despierta. El camino no está cerrado. Simplemente ha sido olvidado. Y tú estás aquí para recordarlo. ¿Qué puedes hacer con esta verdad? Saber esto no te vuelve especial, te vuelve responsable. No basta con conocer el texto, hay que encarnarlo, vivirlo, traducirlo en acciones, pensamientos, decisiones diarias. ¿Te sientes lejos de la luz? Empieza por reconocer tus caídas sin culpa, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. El error no te define, pero tu actitud ante el error sí lo hace. Haz silencio cada día, aunque sea unos minutos. Habla con tu Creador desde el alma, sin fórmulas, sin miedo. Busca tu propio Edén interior y como Adán y Eva, decide no rendirte. Recuerda, la caída fue una etapa, el exilio fue una lección, pero el regreso es tu elección. La caída fue real, pero el regreso también lo es. Durante siglos hemos cargado con la culpa de un error que no comprendimos. Nos dijeron que nacimos manchados, pero la verdad es otra. No naciste roto, naciste con un alma que eligió experimentar, caer y volver a levantarse con más conciencia. Ese es el verdadero legado de Adán y Eva, no el pecado, sino la búsqueda, no la caída, sino el regreso. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Quizá este libro perdido
no se perdió nunca. Solo estaba esperando a que tu alma estuviera lista para escucharlo. Si esta historia removió algo en ti, si sentiste que este mensaje te habló al corazón, guárdalo. Revísalo en los días de sombra, porque el camino de regreso al alma no se hace una vez, se hace cada día. Tú no estás caído, estás recordando y estás regresando.